internacionales. Tal y como lo reseñáramos, la Policía Internacional Interpol finalmente publicó su informe sobre los computadores de las FARC recuperados tras el ataque de tropas colombianas al campamento de Raúl Reyes, ubicado en Ecuador el pasado 1 de marzo. En el informe aseguran que los datos no fueron manipulados por Bogotá. La investigación realizada por 64 funcionarios de la Interpol de todas las nacionalidades se emprendió con el análisis de cada uno de los 3 computadores. Estas son las primeras imágenes que se conocen además de las memorias USBs, memorias extraíbles y los CDs encontrados en el campamento de Raúl Reyes y que también fueron analizados por los expertos. Interpol concluye que no hubo ningún tipo de alteración, repito, ninguna alteración de los datos de la evidencia computacional siguiendo a su incautación el 1 de marzo de 2008 por parte de las autoridades colombianas. Pero aparte de la gran conclusión, los hombres de la Interpol encontraron 7.989 direcciones de correo electrónico, así como gran cantidad de información. 210.888 imágenes, 22.481 páginas web. Además de 983 archivos encriptados, es decir, ocultos con claves de acceso que solo conocía Raúl Reyes. En la rueda de prensa adelantada en la Cancillería quedó claro también que los computadores siempre pertenecieron a Raúl Reyes. Estamos actualmente completamente seguros de que las evidencias computacionales que examinan nuestros expertos vinieron de un campamento terrorista de las FARC, así que le pertenecían a la organización FARC. Toda esta importante investigación se logró gracias a la Policía Nacional, que fue muy acertada a la hora de recoger las evidencias. Luego de estos resultados de la Interpol, todas las cartas y documentos de Reyes toman fuerza de prueba en cualquier proceso judicial que se quiera emprender. Desde Lima, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, habló sobre los resultados de la investigación realizada por la Interpol. Ratificó que su país no alteró los contenidos de los archivos. Escuchemos. La Interpol ha dicho de manera contundente que Colombia no alteró los computadores, que la Policía de Colombia procedió con toda transparencia, de acuerdo con los protocolos legales. Interpol ha entregado hoy, en ese sentido, un informe de más de 100 páginas, muy completo, cuya conclusión es contundente. Y desde Colombia, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Javier Solana, se mostró en desacuerdo con el presidente venezolano Hugo Chávez Frías y aseguró que las FARC es una organización terrorista. El secretario general del Consejo de la Unión Europea, Javier Solana, no se quiso pronunciar a profundidad sobre los resultados que dio la Interpol acerca del computador de Raúl Reyes, pero sí afirmó que se evaluará el resultado. Además dijo que las relaciones entre Colombia y Ecuador deben mejorarse por el bien de los dos países y manifestó que las FARC siguen siendo consideradas como grupos terroristas. Las FARC forman parte de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y no hay razón ninguna para cambiar esa decisión. Posición que comparte el primer ministro checo, Mirek Topalón. En sus intervenciones, tanto el primer ministro checo como el presidente Álvaro Uribe volvieron a solicitar a las FARC la liberación de Ingrid y de todos los secuestrados. La publicación del informe de Interpol de este jueves, tras analizar los documentos de los computadores incautados al ex cabecilla de las FARC, Raúl Reyes, fue reseñada en el ámbito internacional. Como es costumbre, desde Colombia, Estados Unidos, Bolivia y Ecuador, nuestros canales aliados hicieron eco de la importante noticia, a través de la cual los gobiernos de Quito y Caracas podrían salir perjudicados si, además de comprobarse la autenticidad de los documentos, se demuestran sus presuntos vínculos con las FARC. Para comenzar este capítulo de su noticiero Telemundo, vamos a Colombia. La Interpol le dio la razón al gobierno de ese país al asegurar que las computadoras de Raúl Reyes, el guerrillero muerto en un ataque colombiano en un campamento en territorio ecuatoriano, no fueron manipuladas y sí contienen información sobre terrorismo. La Policía Internacional Interpol produjo finalmente hoy el informe sobre los computadores de alias Raúl Reyes, que le da tranquilidad a Colombia y enfurece a los gobiernos de Venezuela y Ecuador. En forma contundente, 64 especialistas de distintos países llegaron a la conclusión de que los computadores, los discos y las memorias halladas en el campamento de Raúl Reyes
sí pertenecen al guerrillero abatido y no fueron manipulados ni alterados por las autoridades colombianas, aunque advierte que los archivos sí fueron abiertos y descargados. La Interpol certifica la autenticidad de los archivos del computador del ex líder de las FARC, Raúl Reyes. Niegan que Colombia manipulará los datos. Tanto las agencias internacionales de noticias como los medios digitales alrededor del mundo también plasmaron la información que finalmente fue comprobada por la agencia de investigación después de 2 meses de arduos estudios, tensa espera y constante denuncia por parte del gobierno de Bogotá. María Gabriela Arteaga, El Observador. Entre tanto, el Departamento de Estado norteamericano consideró muy preocupantes los vínculos del gobierno venezolano con las FARC. El portavoz del gobierno de Estados Unidos, Sean McCormack, rechazó los supuestos nexos de altos funcionarios de la administración de Caracas con miembros de la guerrilla colombiana. Aseveraciones reseñadas en los últimos días por medios internacionales con datos extraídos de los computadores incautados al extinto líder rebelde alias Raúl Reyes. Bien, llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Y si quiere revisar las noticias del día o consultar pues cualquier tema, puede hacerlo a través de nuestra página en internet, elobservador.rctv.net. Chao. Hasta mañana.